Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy miércoles 23 de mayo. Están conectados viendo ya la transmisión. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 6 del libro de Efesios. Pero primero quiero saludar a todos los hermanos que ya están conectados remotamente, empezando por Robert Cabrera, un abrazo a la distancia a toda esa gente linda en Colombia, Silvia Rojas en México, los hermanos que están de este lado, José Lo Errante, Segundo Pérez, Dani Cross, Eliana González, Carlos, Lucrecia y nuestra hermana aquí en New Jersey, Omaira Bruno. Un abrazo también para todos los hermanos y amigos que se van a conectar más adelante y van a ver esta transmisión por diferido. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 6, pero hoy vamos a continuar porque nos quedamos la vez pasada, ustedes recordarán, nos quedamos en el versículo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 16 hasta el versículo 23. Pero antes que eso, vamos a pasar a la oración. Es muy importante, mis hermanos, que cada vez que nos reunamos en cualquier lado, ya sea por estos medios, en el parque, en la iglesia, donde sea, mis hermanos, es importante que primero lleven la espada. No se puede olvidar usted de la espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu. La espada y también la oración, importantísimo. Y aparte de eso, habíamos visto que si usted va sin fe, mi hermano, si a usted le falta una de las herramientas para la batalla diaria, pues simplemente Satanás, recuerde, Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Al que lo encuentran mal parqueado, pues sencillamente, mi hermano, lo tumba, lo lleva para cualquier viento de doctrina y aparte de eso, las consecuencias. Satanás está viendo la manera de cómo tumbar a las personas, no solamente cristianos, sino también los que no son cristianos. Entonces, el que es cristiano, si no está bien parado, bien fundamentado sobre las escrituras, pues Satanás lo va a agarrar, pero como usted no tiene idea, y lo va a llevar por cualquier viento de doctrina. Y por último, hasta va a terminar diciendo, ya no soy evangélico, ahora soy católico. O va a terminar diciendo, bueno, yo pensaba que la salvación no se pierde, pero ahora creo que la salvación se pierde. O va a pensar diciendo de que verdaderamente, no sé, se va a salvar todo el mundo, se va a salvar hasta Adolfo Hitler, se va a salvar hasta el Capone, imagínense. Pero bueno, sabemos que la salvación es por gracia, netamente por gracia. Si fuera por nuestras obras humanas, las cuales Isaías 64:6 dice que son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero en Cristo Jesús, ¿qué pasa en Cristo Jesús, mis hermanos queridos? En Cristo Jesús suben como olor fragante ante el Padre. Así que, mis hermanos queridos, bueno, sin más preámbulos, vamos a la oración, ¿qué les parece? Y procedemos pues entonces al estudio. Permítame un segundo, mis hermanos queridos. Ahí donde ustedes están, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tú nos has dado de compartir este mensaje. Te rogamos, Padre Santo, que por favor nos ayudes a abrir el entendimiento para que podamos compartir este estudio, este mensaje, y que no solamente se quede en nuestros corazones, sino que también podamos digerir y podamos compartir a las demás personas que aún no han escuchado el mensaje. Te suplicamos, Padre, por favor, quédate con nosotros, ayúdanos, te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si alguien quiere leer, por favor, mi hermano, puede levantar su mano si usted desea, bienvenido, en confianza. De pronto, Joselo, Dios te bendiga, Joselo, ¿cómo está tu micrófono? ¿Sí está bien tu micrófono? Sí, está bien el micrófono. Gloria. Dios te bendiga, Joselo, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien. ¿Qué te parece, mi hermano, si nos regalas la lectura de Efesios capítulo 6, versículo del 16 al 23? Para los hermanos que están viendo la transmisión, se los voy a poner en pantalla. No lo voy a poner de este lado del Zoom porque se supone que nosotros hemos traído la espada y vamos a leerla aquí nosotros. Entonces, bienvenido, mi hermano Joselo. Sí, estoy acá, bien. Bien, capítulo 6, versículo 16, comienzo. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe,
con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan en constante oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para que estos perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes, y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que yo, embajador entre cadenas, que Dios me conceda anunciarlos con la fortaleza que debo. Y para que también ustedes sepan mi situación en la que me ocupo de todos, esos les informará Tíquico, hermano querido y servidor fiel en el Señor. Lo envío expresamente a ustedes para que tengan noticias mías y lleve consuelo a sus corazones. Que Dios Padre y Jesucristo, el Señor, concedan a los hermanos paz, amor y fe, y que la gracia acompañe a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inquebrantable. Amén, amén, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano Joselo. Usted lo ha leído en la versión, creo que nueva versión internacional, ¿cierto? Si ustedes me permiten, le voy a leer de corrido, pero en la versión Reina Valera, para los hermanos que están viendo la transmisión, porque alguien después va a decir, oye, pero eso no dice en mi Biblia. Tranquilo, mi hermano. Es cuestión nada más de traducción. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 16 al 23, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, síganme ahí con vuestras Biblias. Vamos a arrancar en el versículo 16 y menciona el texto ahí. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ustedes ya de ahí van viendo que el enemigo no se queda con las manos cruzadas. En el mismo momento, mis hermanos, sépalo, en el mismo momento en que usted reconoce que Jesucristo es el Señor, en el mismo momento que usted dice a la sociedad que es cristiano, automáticamente usted le declara una guerra sin tregua a Satanás. Recuerden que la primera batalla que uno inicia, porque lo habíamos visto en el capítulo anterior, la primera batalla que el ser humano, en este caso el cristiano específicamente, inicia es la batalla con su propio pecado. Primero. Segundo, tenemos ahí la batalla. ¿Cuál batalla? La que es derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Ejemplo. Hace un momento, mientras estaba sonando la alabanza, entró una persona y esta persona pone ahí sus cosas, ¿no? Unas cosas pues que estaban un poco fuera de lugar. ¿Qué me toca hacer? Pues obviamente me toca retirarlo de este estudio. Y hay personas que ni siquiera respetan. ¿Por qué? Porque no les interesa la palabra de Dios. Son personas que simplemente les interesa ¿qué? Perturbar el evangelio. Perturbar el hecho de que hay personas, hay hermanos en Cristo que sí quieren aprender la palabra de Dios. Que sacan su espacio, sacan su tiempo. ¿Para qué? Para escudriñar, para leer.
Así como hay personas pues que no les interesa y simplemente dicen, che, eso no me importa, y verá, y bueno, y viva, y por último viva, qué sé yo, ¿no? Mis hermanos, bueno, oramos por estas personas. El anhelo de nuestros corazones es que, aparte de batallar con nuestro propio pecado, con nuestra propia mente, con nuestras propias concupiscencias, es también compartir el mensaje, aun cuando sabemos que va a haber personas que no le va a gustar el mensaje. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que están conformes con su inmoralidad pecaminosa en el día a día mientras ellos viven. No les va a importar, no les va a interesar, simplemente ellos son felices, vea, mientras no lo toquen, mientras no le digan nada de Jesucristo, bueno, yo soy feliz. Ahí se cumple lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10, perdón, ahí es evidente lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, por cuanto el pecado entró por un hombre, asimismo, esto pasó a toda la raza humana. Pasó a toda la raza humana y van a nacer pecadores, con la tendencia al pecado, no solamente mis hijos, sino los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos, hasta el último día cuando nuestro Señor Jesucristo venga con poder y gloria. Estamos en este cuerpo, nacemos espiritualmente muertos y los muertos no pueden escoger absolutamente nada. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, pues usted lo va a ver que se sienta a tomar una taza de café, que puede conversar con usted. ¿Cómo está, Joselo? ¿Qué es de tu vida, Joselo? ¿Cómo has pasado? Pueden conversar, pueden caminar, pero mis hermanos, literalmente están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó en Génesis capítulo 3, la misma escritura lo dice. Todos nacen muertos en esa parte espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios en su misericordia, específicamente el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, resucita ese cadáver, ese zombie que va caminando por la calle que dice ser bueno porque se compara con Al Capone. Pero ¿por qué no nos comparamos mejor con Jesucristo? Que Él es el referente, Él es la estatura del varón perfecto. Si yo me comparo con Adolfo Hitler, pues a mí me va a salir una aureola en la cabeza y me voy a autoproclamar un santo. De eso no se trata. Tenemos que compararnos con nuestro Señor Jesucristo y ahí nos vamos a dar cuenta lo que dice la Escritura. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el Espíritu Santo y resucita esos cadáveres espirituales y en ese momento va a tener la persona que ahora pasa a ser creyente, va a tener esa sed de escuchar la palabra de Dios. Va a tener esa necesidad de decir, ¿qué va a predicar el hermano Edgar? ¿Qué va a predicar el hermano David Silva? ¿Qué se va a predicar allá en Colombia el hermano Edwin Gutiérrez en Medellín? ¿Qué va a predicar allá? No sé, etcétera, etcétera. Va a tener esa necesidad de escuchar la palabra, la sana doctrina. Y se va a hacer tan sensible a la palabra y que mientras va leyendo la escritura ya va afinando su vida espiritual y va a entender cuándo verdaderamente un falso maestro le quiere, como dicen en otros países, meter gato por liebre. Va a usted estar tan afinado que usted va a decir, no, esto no es correcto. Ahí es donde empieza algo que se llama el discernimiento, que es saber identificar o saber entender. No, esto no es correcto. O lo de acá, esto sí es correcto. La Biblia dice esto, pero esta persona que es un psicólogo que se hace pasar por pastor dice esto de acá. ¿A quién le voy a creer? No le voy a creer al hombre. El hombre, pues, imagínense, pecador por naturaleza. Yo le creo a las escrituras. Pero en fin, bueno, mis hermanos queridos, seguimos, avanzamos. Versículo 1 había dicho, sobre todo tomad el escudo de la fe en que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahí lo tenemos. Le decía que Satanás no se queda quieto. Está constantemente viendo y acusando a los hermanos de Cristo Jesús. Está acusándolos.
Cuando dice el texto sobre todo, la Reina Valera del año 1960 dice sobre todo, pero esto significa en adición a la armadura militar de batalla ya mencionada. Lo mencionábamos en el estudio pasado. Cuando el texto menciona el escudo, ahí tenemos ese término tureos en el original griego. Está relacionado a la palabra griega para puerta. Y se refiere al escudo grande que era hecho de madera con cubiertos de piel rodeado de metal. Se empapaba de agua. Ajá, ¿y para qué, mi hermano David? Bueno, se empapaba de agua antes de la batalla para poder apagar las flechas con fuego en la punta. Cuando, ustedes saben, ¿no? Los enemigos disparaban, o los archers, o como le llaman, los arqueros, disparaban esas flechas y eso, pues, llovían ahí las flechas con fuego. Pablo tiene en mente el gran escudo con que los soldados de la infantería romana se protegían todo el cuerpo, los cuales tenían más de 120 centímetros de altura, calcule, por casi 100 de ancho, y estaban hechos de madera forrada de piel y reforzada con protecciones metálicas en la parte superior e inferior y empapados de agua. Tales escudos eran especialmente efectivos para detener las flechas encendidas. Un símbolo de protección completa. El escudo de la fe es especialmente importante aquí para nuestro hermano Pablo si se tiene en cuenta lo que el apóstol añade antes y después de esta expresión. Tome nota. Decir que la fe nos protege no sugiere que tal protección nos la brinde, pues nuestra capacidad de creer no significa subrayar creencia, sino fidelidad de Dios, mi hermano. El mundo se le puede estar cayendo a pedazos. Me botaron del trabajo, mi hermano David. Me dejó mi esposa. Se murieron mis hijos. Mi hermano, el mundo se le puede caer a pedazos. Pero el Señor sigue ahí sosteniéndolo. Sigue sosteniéndolo. Porque usted tiene fe. Tiene fe, pero en el Dios Trino. Fe en la segunda venida de nuestro Señor. Fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Fe en todo lo que su sangre puede hacer. No hablo a nivel de fetichismo. Hablo de que la sangre de Cristo tiene poder. Poder para resucitar cadáveres espirituales y traerlos de muerte a vida. Miserables pecadores que iban camino al infierno. Y Dios en su misericordia decidió escogerlos para salvación. Eso no va a decir que les va a quitar los días malos o los días en donde verdaderamente van a pasar necesidades, lamentos, etcétera, etcétera. Bueno, la esencia del cristianismo es creer que Dios existe y que recompensa a quienes les buscan, depositar una confianza total en su Hijo como el Salvador, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido, obedecer las Escrituras como su palabra infalible con plena autoridad y esperar con amor la segunda venida del Señor. El justo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Por la fe vivirá. Ahí tenemos Hebreos 11:6, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Cuando el texto menciona dardos de fuego, esto, mis hermanos queridos, se refiere a flechas empapadas y encendidas en la punta. Al chocar estos contra los escudos, sus puntas se embotaban y sus llamas se extinguían. De igual modo, el ejército de la fe que Dios da o los capacita para apagar todos los dardos encendidos del maligno, ya que en la aljaba del diablo hay toda clase de proyectiles ardientes. Y Pablo menciona la tribulación, angustia, persecución, hambre, etcétera, etcétera. Recordamos, por cierto, las palabras de nuestro Señor cuando dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Mi hermano Ricardo Oviedo, usted va a tener aflicción aquí en este mundo. Pero tranquilos, confiad. ¿Qué dijo el Señor? Yo vencí al mundo. Algunos de estos dardos encienden dudas. Otros laxivia, codicia, vanidad, envidia, celos, pleitos. Solamente abandonando al yo y mirando al Dios Trino,
depositando toda confianza en Él con respecto a la vida, la muerte y la eternidad, confiando en su palabra de revelación y de promesa, es posible repeler esta lluvia de dardos encendidos. Y esto no es solamente hoy, esto es siempre, mis hermanos, hasta cuando el Señor venga. Ejercítese. El Señor se va a llevar a una iglesia que es fuerte, que está parada sobre la roca, que tiene fe y que está preparados ¿con qué? Con la armadura de Dios. Dios no se va a llevar a los, perdónenme la expresión, Dios no se va a llevar vagos. Dios no se va a llevar perezosos. Dios no se va a llevar personas pues que digan, ya, yo voy solamente los domingos a escuchar la palabra y ahí entre semana pues me dedico a hacer cualquier cosa y el otro domingo nuevamente vuelvo así como para cumplir el compromiso, ¿verdad? No. Algo desesperante fue para Jairo cuando sus siervos llegaron con la noticia, ustedes recordarán, tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Pero Jesús, ¿qué le respondió? No temas, cree solamente. Lucas capítulo 8, versículo 49 y 50. Pero la fe es más que un arma defensiva y es también la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5:4 para corroborar. Cuando el texto menciona del maligno, ahí tenemos una ambigüedad. Mi hermano David, ¿qué es una ambigüedad? Es una palabra que tiene dos o varios significados. Bueno, cuando dice del maligno, ahí tenemos una ambigüedad de si se refiere al mal en general, ahí vemos neutro, o se refiere a Satán en particular, ahí tenemos un masculino, como en Mateo capítulo 5, 37, Mateo 13, 38, Juan 17, 15, Segunda de Tesalonicenses 3, 3, etc. La forma de la palabra en griego es la misma. Así que el género solamente puede ser acertado por el contexto. Y en Mateo 13, 19 y en 1 de Juan 5, versículos 18 y 19, obviamente se refieren a Satanás. Los dardos de fuego espirituales contra los cuales necesitamos protección, mis hermanos, parecen ser primero que todo ¿qué? Las tentaciones. Oh my God. Las tentaciones. Recuerde, Satanás le va a presentar el pecado en bandeja de plata, pero él no va a pecar por usted. No le eche la culpa al demonio, no le eche la culpa, diga, es que fui tentado y caí con esa mujer. Y después le va a decir a su esposa, pero es que tú me tienes que perdonar porque el rey David también pecó con Jezabel. No, mis hermanos, el cristiano no piensa así. No estoy diciendo que el cristiano no va a caer en pecado. Hay una gran diferencia. El pecado que comete el cristiano nos duele. No es que lo premeditamos, no es que estamos pensando y cómo voy, y está planificando. Ustedes recuerdan las cosas que Dios aborrece, ¿no? Los pies presurosos para el mal, las manos derramadoras de sangre, etcétera, etcétera. Eso también lo vimos en un capítulo anterior, perdón, en un estudio anterior. Bueno, Satanás nos va a presentar el pecado en bandeja de plata. Vea, aquí está. Usted puede ganar dinero y tú en tu mente, ¿no? ¡Wow! Es lo que necesito ahora porque la situación del país está mala. Aquí está. Te voy a ofrecer dinero, pero a cambio tienes que hacer esto, el otro o aquello. Y mucha gente, por amor al dinero, que es la raíz de todo mal, se han desviado. Hay muchos Judas Iscariote. La Biblia dice en Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Usted adquiere el conocimiento de la palabra de Dios, úsela para predicar la sana doctrina. El cristiano no la va a usar para traficar el evangelio. Si una persona trafica con el evangelio, diezma, porque si no te vas al infierno, mi hermano, ese no es un cristiano. No es un cristiano. Pero bueno, decía que Satanás le va a presentar el pecado en bandeja de plata, pero él no va a pecar por usted. Usted va a proceder a consumar ese pecado. No le vaya a echar la culpa al espíritu de andar mirando mujer ajena. Espíritu de andar estafando a mi jefe. Espíritu de cualquier cosa. No le eche la culpa. Los dardos de fuego espirituales contra los cuales necesitamos protección parecen ser primero, ¿qué?
las tentaciones, lo acabé de mencionar. El diablo, mis hermanos, bombardea, escúchelo bien, bombardea de manera continua a los hijos de Dios con tentaciones de inmoralidad, de odio, la envidia, el enojo, la codicia, el orgullo, la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza también y todos los demás pecados. Inclúyale ahí la borrachera, el tema de, no sé, de pensar de que hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Que sácate ese hijo, no te preocupes, que después ya tú vas y te arrepientes y no pasa nada. Y se fue el muchacho, pasó a manos del Señor. No, mi hermano, cuidado, este ministerio no promociona el aborto. Este ministerio promociona el respeto a la vida desde la concepción. Seguimos, el diablo decía que bombardea de manera continua, tarde, mañana y noche. ¿Usted sabe desde cuándo empieza Satanás a bombardear su mente? Desde el momento que usted se levanta. Pero ahí usted le hace la guerra. ¿Cómo le hace la guerra? Bueno, de entrada va orando. Apenas se levanta, apenas empieza el día, ¿qué es lo que usted hace? Vea, usted en la noche deje sus sandalias o sus pantuflas o zapatillas, no sé cómo le llaman en otros países, póngale debajo de su cama, más o menos a la altura de la mitad. Ya lo había mencionado, eso es una técnica que a muchos le ha funcionado. Entonces, si está haciendo frío, el piso está helado, usted tiene que ponerse sus pantuflas. Bueno, usted tiene que arrodillarse y meter la mano por debajo para sacar las pantuflas, las sandalias, lo que sea, para poder ponérsela e irse al baño. Pero si ya está arrodillado, mi hermano, de una vez vaya diciendo: Padre Santo, te doy gracias porque este día he abierto mis ojos porque ha sido tu voluntad. Porque como había mencionado en un capítulo anterior, mucha gente se acuesta a dormir y no tuvieron ni siquiera el chance de despedirse de su familia. No abrieron más sus ojos. Y sabrá Dios dónde abrirá los ojos en el otro ámbito. Sea que lo abra frente a la presencia del Señor, no lo sabemos. Sea que lo abra en un lugar de tormentos y confusión, no lo sabemos. Bueno, la tentación inicial de Satanás para Adán y Eva, ¿en qué consistió? Es interesante, pero bueno. En incitarles a dudar de Dios y poner su confianza en las mentiras diabólicas. Por cierto, puso en tela de duda la palabra de Dios porque dijo: con que Dios te ha dicho esto, con que Dios te ha dicho que existe el pastorado femenino, con que Dios te ha dicho que no existe el diezmo en este tiempo, con que Dios te ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Poner en tela de duda la autoridad de la palabra de Dios es una de las técnicas de Satanás más arcaica, más vieja. Es clásica. Satanás siempre va a poner en tela de duda la autoridad de las escrituras. He ahí el por qué tenemos amigos ateos y también las sectas de todo tipo. De hecho, ya sabemos que no existen los ateos. Lo que existe son personas resentidas con Dios porque, opción 1, no les cumplió el milagro que tanto anhelaba, porque era un deseo, un anhelo de su corazón, pero un corazón entenebrecido, no un corazón arrepentido. Padre, cura a mi madre que está con cáncer. ¡Pum! Se murió la madre. Dios no existe. Opción 2. Sí, ellos saben que existe Dios, pero porque trabajan en lugares gubernamentales donde la coima y la corrupción es el pan de cada día, no les conviene decir que son cristianos. Pero ellos saben que Dios existe, pero la inmoralidad de su corazón no les permite testificar de Él. Opción 3. Pues porque todavía no han conocido al Dios de la Biblia. Porque todavía no ha venido alguien, y por eso estamos estudiando, mis hermanos queridos, para poder llevar este mensaje a las personas que todavía no conocen del Señor. Para que ellos no digan: no existe Dios. No, sí existe. Y te lo voy a explicar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces conclusión: no existen los ateos. Seguimos. Ese fue el primero de sus dardos, mis hermanos queridos. La
rebaja de la autoridad de las Escrituras. Ese fue uno de sus dardos de fuego, a partir, por cierto, del cual todos los demás han encendido y propagado sus llamas. Toda tentación, sea de forma directa o indirecta, es la tentación por dudar y desconfiar de Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia. Porque con la boca, ¿no? ¿Cómo es que dice Romanos? Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo en Dios. Pero cuando las papas queman, cuando verdaderamente está pasando un problema, es ahí donde verdaderamente va a salir a flote, ¿qué cosa? Lo que verdaderamente hay en su corazón. ¿Qué pasó con los israelitas? Ustedes recordarán, no sé si se acuerdan la historia. Dios permitió que salgan para el desierto. Y ahí los tuvo X cantidad de años y ahí estuvieron. ¿Para qué? Para que salga a flote lo que había verdaderamente en su corazón. Y empezaron a reclamar. ¿Y qué? Que aquí no hay en el desierto comida. Bien estábamos allá en Egipto, etcétera, etcétera. No había cementerios allá y venimos a morir acá, etcétera, etcétera. Terrible. Por eso la Escritura dice que todo aquel que habiendo puesto su mano en el arado y mire hacia atrás, ese no es digno del reino de los cielos. El propósito de los dardos de Satanás es, por ende, hacer que los creyentes abandonen su confianza en Dios, clavar una flecha divisoria entre el Salvador y los salvados. Recuerden, mis hermanos, que el diablo se atrevió a tentar al Hijo de Dios, a Cristo mismo, para que desconfiara de su Padre en el desierto, primero de su provisión y luego de su protección y de su plan perfecto. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 9 para corroborar. Versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí Pablo le está diciendo cuál es la espada. Vaya usted en el bus, vaya usted en la sala de espera, vaya usted en el consultorio, cuando usted, antes de que lo llamen, ¿no? Porque siempre uno termina haciendo fila, cola, no sé cómo lo llaman en otros países. Si usted no tiene la palabra, mi hermano, si usted no acostumbra a usar la espada de izquierda a derecha, de tapa a tapa hasta los mapas, dígame, ¿dónde está el libro de Génesis? Aquí está Génesis. ¿Dónde está el libro de Habacuc? Espérate, acá está Habacuc. ¿Dónde está Salmo 115? En la mitad, así. Si usted no acostumbra a usar su espada, ¿cómo piensa ganar una batalla? Hágame saber si hay otro método. ¿Cómo piensa? El Espíritu, Romanos 8:16, testifica de que somos hijos de Dios. Sí, pero el Espíritu mismo, Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad. Nos va a llevar a la lectura de la palabra, ¿no, verdad? No nos va a llevar a sueños y visiones y tanta cosa que ahora se inventan. Hay otros que dicen que fueron al infierno, que Dios les permitió que vayan al infierno por 3 días, por 3 noches, y hacen un tour y se toman un café con Diego Armando Maradona. No, mis hermanos, no. Nosotros hacemos una exégesis ¿de qué? De las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo nos va a recordar ¿qué? Nos va a recordar la palabra, porque ya se supone que hemos estado leyendo la palabra. Pero el Espíritu Santo no va a hacer o no le va a recordar la palabra si usted no la ha leído. El Espíritu Santo no lo va a hacer soñar, no le va a hacer ver visiones. Y si usted no lee las Escrituras, pero tiene sueños y visiones, porque hay mucha gente que tiene más sueños que el mismo José, ahí en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, considere una dieta. Está comiendo demasiada grasa a la medianoche. Tenga cuidado. Pero sobre todo, tenga respeto por la palabra de Dios. Seguimos. Cuando el texto menciona tomad el yelmo de la salvación, este es un ahorita medio de ponente imperativo. Es simbólico del conocimiento de los creyentes del Evangelio y de su esperanza en Cristo. Ahora bien, la palabra griega ahí es el verbo aceptar y no tomar. Pues tanto la verdad y justicia como el Evangelio y la fe
deben ser tomados en tanto que la salvación y la palabra han de ser aceptados. Isaías capítulo 59, versículo 17 para corroborar. La función del yelmo ahí era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular de las espadas anchas de uso tan común en las guerras pues que eran en aquel tiempo. Los pongo en contexto, ¿no? Para más o menos imaginar cómo era la situación. No se trataba de la espada mucho más pequeña que se menciona en la segunda parte de este versículo, sino de una espada de doble filo y empuñadura. Ahí tenemos la palabra griega rompaya, la cual medía de 90 a 120 centímetros de largo. Imagínense. Y esa misma palabra la vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16, Apocalipsis 2:12 y Apocalipsis 6:8. La portaban con mucha frecuencia los hombres de a caballo, que la sujetaban sobre las cabezas de soldados enemigos para partirles el cráneo o decapitarlos. Usted tiene la palabra de Dios, mi hermano querido. Ojo, no estoy diciendo que de verdad vaya a buscar un cuchillo y vaya a matar al que piensa distinto a usted. No, usted va a desarmar. Acuérdense lo que dice la escritura, lo leímos, el texto de Corintios. Derribando todo argumento que se levante en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, alguien viene y dice que la tierra es plana y que Jesucristo es creado, etc. Mi hermano, aquí está la palabra, aquí está la espada. Con esto usted lo desbarata, ese argumento. Con eso usted le rompe el cráneo a ese argumento. No el cráneo a la persona, tenga mucho cuidado, no me malinterprete. Con eso usted le rompe el cráneo a esa ideología absurda, la cual atenta directamente contra la deidad de Cristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios, es la segunda persona de la deidad. ¿Cómo va a ser? ¿Poniéndose bravo con la persona? Si la Biblia dice que tenemos que con mansedumbre presentar argumentos bíblicos, tenemos que hacer una apologética, defensa de la fe, pero ¿con qué? Con mansedumbre, pero sobre todo con las escrituras, mis hermanos, con las escrituras. No se ponga a pelear ahí en las redes sociales. No, voy a orar por ti porque eres un hereje. No se ponga en ese plano. Seguimos. Dios bendiga al hermano John Jairo Chávez allá en Colombia. Y también para Joseph Durán y Vanessa Rossi. Seguimos orando por la hermana Vanessa Rossi, que el día de ayer casi que se incendia su casa. A lo mucho pues tuvo un accidente. Logró inhalar humo. Casi se le incendia su casa. Pero bueno, una desgracia con éxito. O sea, no pasó a mayores. Seguimos orando por ti, mi hermana querida. Un abrazo a la distancia. Bueno, seguimos, mis hermanos. Ahí donde están ustedes, decía. Los dos peligrosos ataques adicionales de Satanás son el desánimo y la duda. Ay, ya no me van a pagar ese billete ahí en el trabajo. Ya estoy desanimado. Y yo que fui a la iglesia. No, mi hermano. Si usted va a la iglesia porque le nace ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. No porque quiere torcer la mano de Dios. Si usted hace una ofrenda voluntaria a su iglesia para que la obra continúe, hágalo porque verdaderamente el Señor lo puso en su corazón, no porque usted quiere torcer la mano de Dios para que gane ese favor de Él, por parte de Él, para que se le cumpla el anhelo de su corazón. Cuidado, a Dios, acuérdense, a Dios no se lo puede sobornar. Nadie puede tomar a Dios así como que es mi amigo, mi compinche, ¿cómo le llama? Mi cómplice y voy a diezmar para que rápido me salga ese trabajo o me salgan esos papeles aquí en Estados Unidos o para que me salga ese carro o la nueva novia que yo estoy esperando. Peor aún si usted es casado. Tenga mucho cuidado y respeto por la palabra de Dios. Bueno, Satanás usa esta técnica del desánimo y la duda. Para desanimarnos apunta a nuestros fracasos, nuestros pecados, porque está siempre acusándonos, siempre. Nuestros problemas sin resolver, nuestra mala salud, ahí está. No que eras muy cristiano, ahí está. Y estás que te mueres con el colesterol. No, es mi culpa porque yo comí chicharrón de cerdo. Asumo la responsabilidad.
Perdóname, Señor. Ayúdame a caminar mejor y para poder cuidar mi cuerpo, el cual es tabernáculo, templo del Espíritu Santo. Asumamos responsabilidades. Pues Satanás nos acusa en qué? Nuestra mala salud, cualquier otra cosa que parezca negativa en nuestra vida, con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y cuidado de nuestro Padre Celestial. En Isaías, por ejemplo, Dios aparece equipado con una coraza de justicia y el yelmo de la salvación para traer justicia y salvación. Pero aquí el creyente ha de vestirse con ellas para practicar la justicia y recibir la salvación. Y esta salvación es la seguridad final de la protección. El tratamiento de la salvación, mis hermanos, que se hace en pasajes precedentes de la carta, la presenta como una realidad tanto presente como futura. Ahí tenemos Efesios capítulo 1, versículo 10 y Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 8. El diablo también nos tienta a caer en el desánimo cuando vemos a otros creyentes pasar por tiempos de prueba. ¡Uy, Dios mío! Al hermano José lo está pasando por una necesidad difícil. Y eso porque él es cristiano. No, yo me quedo nomás aquí en la zona de confort y yo ya mejor no digo que soy cristiano. Porque no vaya a ser que Satanás me vaya a poner la misma prueba que me está poniendo el hermano José lo. Imaginen, hay gente así, mis hermanos. Perdone que les diga. Hay gente así. Siendo consciente de la preocupación profunda de los creyentes con respecto a su encarcelamiento, Pablo les dijo a ellos, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios 3:13 para corroborar. El enemigo, mis hermanos, nos tienta a darnos por vencidos cuando no podemos ver los resultados de nuestro servicio para el Señor. Mi hermano, pero yo ya llevo tanto tiempo aquí con este grupo de hermanos y yo no veo que la iglesia crezca. Espérese, es que hay un problema, mis hermanos, hay un problema. Y es un problema de concepto. Hay gente que mide los frutos. ¿Cuáles son los frutos de esa iglesia? Bueno, antes teníamos 4 personas, ahora hay 10 personas. Pero yo quiero ser como la iglesia de Joel Osteen, que tiene 350,000 personas para arriba, y etcétera, etcétera. No envidie, mi hermano querido, no envidie a las demás. Usted no sabe. Acuérdense, acá son 10 personas. Allá son, póngale, 350,000 personas. ¿Y qué acaso la escritura no dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? Usted preocúpese de predicar el mensaje, de compartir el mensaje de manera sincera, de manera honesta. Trace bien la escritura. Y el Señor va a añadir día a día los que han de ser salvos. Si al Señor le place el día de mañana, mi hermano Ricardo Oviedo está predicando solamente a 10. Si a Dios le place, le va a mandar 2 personas más. No, pero es que yo quiero que sean 50. Al Señor le place solo 2. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle? Entonces, seguimos, mis hermanos queridos. Cuando los creyentes en Galacia enfrentaron ese problema, Pablo les dijo, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Quien no ha visto el estudio de Gálatas capítulo 6, no sabe ese banquete delicioso que se está perdiendo. No tiene ni la menor idea. Gálatas 6, ay Dios mío, qué lindo estudio. Bueno, debido a que el adversario nunca bajará su espada contra nosotros todo el tiempo que estemos en la tierra, acuérdense, mientras estemos aquí, las únicas personas que Satanás no los tienta, no los sigue, son los que ya están muertos. La armadura de Dios es una necesidad básica y constante hasta que salgamos de esta tierra para siempre. Solo cuando termine nuestro trabajo en la tierra podremos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4,
Versículo 7 para corroborar. Cuando el texto menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Pablo específicamente define las armas ofensivas del creyente y hace una alusión a la metáfora del Antiguo Testamento de Dios hablando a su pueblo. Ahí tenemos Isaías 49:2, Oseas 6:5. Aunque un término diferente en griego para palabra rema contra logos que es usado en hebreos, el término para espada es el mismo. Es peligroso establecer distinciones muy agudas entre términos paralelos en el griego koiné, que era el lenguaje del comercio, y las distinciones del griego clásico que estaban desapareciendo, como rema y logos. Esto puede referirse al uso de las escrituras durante la tentación, como lo hizo Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1. Acuérdense, el Señor Jesucristo, ¿cómo combatió a Satanás? No le dijo ato, desato, decreto, declaro, ni nada de esas cosas, pues que son antibíblicas, siempre han sido antibíblicas, ¿no? No sé de dónde, cuándo nació esa moda, mala moda. Él le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces le citó las escrituras. Ahí lo tenemos. O sea, le dio 3 rounds. ¡Pac, pac, pac! Se acabó. Te fuiste, Satanás. El conocimiento de los creyentes del Evangelio los protegerá durante sus luchas espirituales diarias, pues con la espada del Espíritu sí se produce un cambio. En la descripción de las anteriores piezas de la armadura, el segundo elemento identificaba al primero, y les doy como un ejemplo el cinturón, donde se identifica con la verdad. Con la espada del Espíritu, bueno, no es así, puesto que la espada es la palabra de Dios y el Espíritu es aquel que imparte al poder que tiene la espada. Pues a lo largo de la Escritura, la palabra de Dios es un instrumento de su poder. Es posible que Isaías capítulo 11 versículo 4 haya influido en la redacción de este texto. Ojo que la expresión palabra de Dios no alude a la Biblia, sino al mensaje del Evangelio, ya que la palabra griega que se utiliza ahí es rema, la cual denota por regla general una enseñanza o declaración profética, o más concretamente el propio Evangelio. El Evangelio dinamizado por el Espíritu Santo es el medio por el cual el cristiano, bien armado, está protegido y está vigorizado para la vida. Y esto incluye compartir las buenas nuevas. Pero es algo mucho más completo. Las intenciones de Satanás para los creyentes es hacer que duden de las promesas de Dios, de su poder. Duden de su bondad, de su verdad y sobre todo de su disposición o capacidad para guardarles y mantenerles salvos. Pero recuerden, mis hermanos, que ninguna persona o cosa puede jamás arrebatarnos de la mano del Hijo o de la mano del Padre. De allí que el apóstol diga, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39 para corroborar. Juan capítulo 10, versículo 28-29 y Filipenses 1:6. Apúntelo, téngalo ahí, mi hermano, escríbalo en la pared si usted quiere. Así que tomar el yelmo de la salvación no puede hacer referencia a recibir por primera vez a Cristo como Salvador, pues los únicos que pueden tomar cualquier parte de la armadura de Dios y los únicos que están involucrados en esta lucha sobrenatural contra Satanás y sus fuerzas demoníacas son aquellos que ya han sido salvos. Ahora se entiende mejor el griego cuando se dice aceptad y no tomad. ¿Ven la diferencia? Es algo que no depende de nosotros. Es algo que estamos resignados, pero de una mejor manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien salva. Es Dios quien da la iniciativa. Es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos prepara. Es Dios quien nos aparta para santidad. Es Dios quien nos da esa capacidad de adorarle y de testificar de Cristo Jesús, Señor nuestro.
El aspecto final de la salvación que constituye la fortaleza real del yelmo es que protege la fe del creyente, ya que si perdemos la esperanza en la promesa futura de salvación, no podría haber seguridad en el presente. Sin duda alguna, esta es la razón por la que Pablo llama a esta misma parte de la armadura el yelmo, cuando habla de la esperanza de la salvación. Ahí lo tenemos, si quiere apúntelo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 para corroborar. El apóstol nos dice nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8, versículos 23 y 24. Cuando el yelmo de esta esperanza está bien puesto en su lugar, se hace realidad en nuestra vida que vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis, ustedes recordarán, ¿no?, que es la salvación de nuestras almas. Esa es la salvación que se constituye en nuestro yelmo, en la perspectiva futura e indudable del cielo, nuestra salvación última, mis hermanos queridos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hebreos 6:19 para corroborar. La espada del Espíritu es primero que todo un arma defensiva, capaz de interceptar y desviar los golpes de un oponente. Es el arma suprema del creyente para su defensa contra las arremetidas de Satanás, pero a diferencia del escudo, que da por cierto una protección amplia y general, la espada puede hacer un ataque solo si se maneja con protección y habilidad. Debe atajar el arma enemiga en el lugar y momento exacto en que se realiza el avance ofensivo. Cuando Jesús fue tentado, nuevamente lo explico, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, su defensa para cada tentación fue un pasaje de la Escritura que contradecía y refutaba con precisión la palabra o artimañas del diablo. Lo leemos en Mateo 4:4. He ahí la importancia de usar los textos en su contexto. No usar textos fuera de contexto. Recuerden que Pablo no utiliza logos, que se refiere a declaraciones o mensajes generales, sino rema, que se refiere a palabras individuales o declaraciones particulares y específicas. Por lo tanto, el apóstol no está hablando aquí sobre un conocimiento general de las Escrituras, sino que destaca de nuevo la precisión bélica que solo viene como resultado del conocimiento y entendimiento de verdades específicas. Hago una pausa ahí para dar paso a los hermanos para que interactúen. Puedo empezar yo con una pregunta. Pueden habilitar sus cámaras si ustedes desean, mis hermanos queridos. Bienvenidos. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano Ricardo. Digamos que a usted lo invitan a un lugar donde entre varias personas hay testigos de Jehová y también hay mormones. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se prepara? Cuéntenos. Bienvenido a interactuar. Puede habilitar su cámara y su micrófono si lo desea. Hay testigos de Jehová. Acuérdense que ellos son unitarios. Y también hay mormones que son unicitarios. Después, creo que si vieron los estudios de Gálatas, ustedes van a entender la diferencia entre unitarios y unicitarios. Voy a dejar en la caja de comentarios el link para que vayan al estudio. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es su ofensiva? ¿Cómo? No me va a decir que va a ver la película de Rocky Balboa o la de Rambo y que se acomoda aquí, las botas. No, cuéntenos. Bienvenido a interactuar. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, Padre Señor, a todos. Bien, la pregunta es si me invitan a predicar a un lugar donde hay testigos de Jehová y mormones, ¿cierto? O sea, que coincidencialmente están en una reunión y hay testigos de Jehová y mormones. No necesariamente a predicar, porque dudo que lo vayan a invitar a predicar la sana doctrina, por obvias razones. Pero va a un lugar, dígase, pues una reunión de amigos del colegio, vea. Pero hay mormones y testigos de Jehová. ¿Cómo se prepara?
¿Qué hace usted ahí? Cuéntenos, bienvenido a Interactuar. Bueno, primero que nada habría que intentar llevar a la conversación a un punto en donde pueda darse apertura para que yo utilice la palabra y empiece a mostrar el verdadero evangelio. Claro que todo esto tendría que hacerse con mansedumbre, por eso habría que llevar la conversación a ese punto. Si yo llego de un solo y de golpe les empiezo a decir, pues inmediatamente me van a sacar o no van a querer escucharme. Entonces, tratar de llevar a ese punto en donde se pueda dar la apertura para hablarles el verdadero evangelio. Y claro, debe ser con la palabra. En el caso de los testigos de Jehová, ellos creen que todas las traducciones, excepto la de ellos, pues han manipulado las escrituras. Ellos afirman eso. Ellos creen que todas las versiones de la Biblia, menos la de ellos, están alteradas. Así que habría que tener también argumentos con que sustentar que las escrituras son palabra de Dios y que independientemente de las traducciones, la palabra de Dios permanece y que independientemente de cualquier alteración, entre comillas, el evangelio y la esencia del evangelio siempre ha permanecido y siempre va a permanecer y va a ser eficiente en la vida de aquellos que han sido elegidos para salvación. Claro que no se le va a utilizar esos términos al testigo de Jehová porque no lo van a comprender, pero sí tener los argumentos para sustentar la palabra de Dios no se ve afectada por ningún tipo o por ningún intento de manipulación humana, y mostrarles con la palabra también, incluso con la misma traducción de ellos, mostrarles las inconsistencias y las incoherencias de su propia traducción, y también ellos tienen que sustentar el por qué creen que esa traducción es la única correcta, y cuando lo hagan, entonces, como creyente, debo prepararme para saber cómo contrarrestar esos argumentos, cómo mostrarles que en realidad están equivocados. En el caso de los mormones, pues igual, es difícil teniendo mormones y testigos de Jehová en el mismo lugar, pero se puede mostrarles el verdadero evangelio, mostrarles el error y el engaño en el que se encuentran, con la palabra de Dios, con mansedumbre, con sabiduría. No es peleando, no es gritando, no es llamándolos directamente diciéndoles son herejes y se van a ir al infierno. No, es de una manera sabia mostrarles el verdadero evangelio a través de la palabra, sabiendo que el único que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo, que no soy yo. Si ellos lamentablemente no lo toman a bien y empiezan a caer en disputas que ya se salen de lo cívico, entonces pues ahí ya lo mejor es retirarse y limpiar el polvo de nuestros pies. Amén, amén. Exactamente. O sea, pero vamos analizando lo que has mencionado, ¿no? Primero, con mansedumbre. Segundo, tener todos los argumentos posibles o necesarios, que me imagino que desde un día anterior tiene que haber estado o haber hecho el listado. Hay personas que hacen eso, ¿no? Hacen el listado, a ver, ¿qué es lo que creen ellos? Tú. Cómo yo, con su misma Biblia, le voy a demostrar los argumentos que obviamente van a refutar. Y como tercer punto, bueno, tenemos la mansedumbre primero, y segundo con con su misma Biblia, ¿no, verdad? La idea es llevarlos a ellos a que ellos mismos lean y se den cuenta del error en que están. Pero, mira lo que dijo, algo bien cierto. Si ya no es posible, eso quiere decir, acuérdense, usted no va a convencer de pecado a nadie. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero al menos, vamos a decir que una persona de ahí, de todo ese grupo, digamos que creyó y le generó la duda. Oye, tengo duda de lo que yo estoy creyendo. ¿Qué te parece si nos reunimos, así sea en el parque, y bueno, vea, por ese uno, vea, gloria a Dios?
Y aunque no haya sido ninguno, igual, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque por lo menos usted defendió el evangelio. Usted testificó de Cristo. Usted no rebajó la autoridad de las escrituras. Usted llevó la sola escritura para que con la misma sola escritura ellos mismos se den cuenta del error. Y al final, si el Espíritu Santo no convenció a nadie de pecado, usted dijo algo bien interesante: sacúdanse pues las sandalias y nos vemos. Aquí ya no hay más nada que hacer. No va a pelear, no va a dañar su imagen de cristiano, porque pues acuérdense que las personas están viendo cómo usted verdaderamente hace uso o hace ver o hace reflejar el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22, 23 en su vida. Incluso en esos momentos donde usted está haciendo apologética, que eso es defensa de la fe. Interesante, mi hermano querido. Muchas gracias por ese aporte. Versículo 18, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, escúchelo bien, perseverancia y súplica por todos los santos. Usted también tiene que orar por los cristianos que están predicando, por sus hermanos en Cristo. Noten el número de veces que el término incluyente todo es usado aquí. La oración, mis hermanos queridos, es otra arma poderosísima en la lucha espiritual, el cual es la vida diaria del cristiano. Pablo pidió oración por él mismo y no pidió por los asuntos personales, sino con claridad y valor en la proclamación del evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Las palabras que se traducen por oren y manténganse alerta son participios no imperativos, ya que conecta la expresión con el verbo tomen del versículo 17, un vínculo que reafirma la repetición de la palabra espíritu en el versículo. Así que el propósito es poner de relieve la conducta de quienes toman el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Un soldado bien armado del ejército de Cristo está, por definición, orando constantemente en el espíritu y en estado de alerta. No está dormido. Levántate, despierta, tú que duermes. La luz de Cristo te alumbrará. La expresión oren en el espíritu no es una alusión a hablar en lenguas, como lo aseguran muchos, sino que debería más bien considerarse en relación con otros pasajes sobre el espíritu en capítulo 3, versículo 16, donde dice: por medio del espíritu lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y en el capítulo 5, versículo 18, cuando dice: sean llenos del espíritu. El espíritu nos comunica a Dios y por medio de él recibimos todos los dones y la capacitación por parte de Dios. La expresión orando en todo tiempo no significa que debemos orar de un modo formal y notorio durante todo el tiempo de nuestra vida que estemos despiertos. De hecho, Jesús no hizo eso, y mucho menos los apóstoles. Eso tampoco quiere decir que debemos dedicarnos al cumplimiento de patrones y formas rituales de oración que se recitan con una actitud mecánica a partir de un libro de oraciones, o mientras se cuentan los puntos de un rosario o escapulario, o pararse afuera del muro de los lamentos a golpearse el pecho y decir: por mi culpa, por mi culpa. No, mis hermanos, no. Eso equivale a reducir la oración a las vanas repeticiones que decía el Señor. En el original griego es batologeo, que significa vanas repeticiones, que tanto caracterizan a los cultos paganos. Mateo capítulo 6, versículo 7 para corroborar. Orar en todo tiempo es vivir con una conciencia continua de Dios, de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se convierten en el tema de oración, porque vivimos con una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión perfecta a Él. Cuando el texto menciona en el espíritu, el término espíritu no tiene ahí un artículo, anantrous, y esto puede entenderse en diferentes formas y referirse al espíritu orando por los creyentes, a los cristianos orando en poder espiritual. Ahí tenemos Judas capítulo 2,
que está en paralelo con Juan 4:23, cuando dice en espíritu y en verdad, o también o a espíritu, como distinto a la mente. Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 para corroborar, y 1 Corintios capítulo 14 versículos 14 y 15. La oración efectiva y ferviente es imposible sin la participación del Espíritu Santo. Noten, mis hermanos, los aspectos de una oración dirigida por el Espíritu en todo tiempo. En el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al utilizar la expresión ahí en todo momento, algunas versiones de la Biblia suavizan un acento en la perseverancia que se expresa en este versículo. La oración, mis hermanos queridos, combinada con la perseverancia, es en realidad el modo en que nos mantenemos alertas. Y esto está de acuerdo con las instrucciones similares de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la cual es el resultado, escúchelo bien, es el resultado de que la paz de Dios salvaguarda a quienes las practican. Con las palabras peticiones y ruegos no hay ninguna aguda distinción, pues al utilizar ambas palabras, Pablo solo deseaba subrayar la oración. La palabra que se traduce como ruegos se utiliza de nuevo en la segunda mitad del versículo, pero se vierte como en oración, y esto es para evitar una cacofonía o balbuceos repetitivos. La oración, mis hermanos, es el punto focal de este versículo. Y se menciona 4 veces. También la palabra todo se utiliza en 4 ocasiones. Con esta repetición, nuestro hermano Pablo pone de relieve lo importante que es la oración para todos los aspectos de nuestra vida. Importantísimo. Orar en el Espíritu significa orar en el nombre de Cristo. Orar de manera coherente con su naturaleza y voluntad. Orar de forma concertada y armoniosa con el Espíritu, que por cierto nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí tenemos Romanos capítulo 8 versículo 26-27. Cuando el texto menciona por todos los santos, ahí el término griego oración, proseuche, se refiere a las peticiones generales, mientras que súplica es la palabra deesis, que se refiere a las que son más específicas. Así que el uso de ambas palabras apuntan a la idea de que hemos de involucrarnos en toda clase de oración que sea apropiada según la necesidad. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Dios oirá, dice Salmos capítulo 55, versículo 17 al 19. Los creyentes cristianos son los santos, y como tales son los únicos que están involucrados en la guerra espiritual para la cual Dios provee la armadura que Pablo acaba de describir, y los únicos que están en capacidad de orar en el Espíritu. Lo más grandioso, mis hermanos, que podemos hacer por otro creyente o que podamos hacer por nosotros es orar. Esa es la manera como el cuerpo de Cristo crece tanto en su vida espiritual como en amor. Pues cuando un miembro del cuerpo está débil, herido o incapaz de funcionar, ¿qué creen que hacen los otros miembros? Los otros miembros compensan la falta con su apoyo y ayuda para ese miembro. Si usted se corta, ¿no verdad? ¿Qué hacen los glóbulos blancos y los glóbulos rojos? Pues obviamente van a ayudar a que cicatrice su herida, ¿cierto? Bueno, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Al abrir mi boca me sea dada. Cuando el texto menciona eso, esto quiere decir que cuando Satanás le tentó a quedarse callado con relación a Cristo, él necesitó la ayuda de Dios para tener denuedo y fidelidad en la proclamación del Evangelio.
necesitaba ayuda en su propia batalla contra Satanás y rogó a sus hermanos que oraran con miras a ese objetivo. Sí, mis hermanos, Pablo pidió que oren también por él. El hecho de que en ese momento él estuviese en cadenas era incidental. Su mayor preocupación e interés era, o estaba, mejor dicho, en el ministerio del Evangelio, por el cual era un embajador enviado por Dios a todos los que escucharían su proclamación. Cuando el texto menciona dar a conocer con denuedo, era su propio denuedo lo que atraía a los guardias del pretorio al Evangelio y lo que inspiraba mayor denuedo en otros cristianos para mantener en alto su testimonio, incluso al solicitar oración por él mismo. ¡Qué humildad la de nuestro hermano Pablo! El propósito y motivación de Pablo eran carentes de egoísmo. La meta seguía siendo el avance del Evangelio, que todo redundara en ánimo para otros creyentes y que su Señor fuera glorificado. La palabra que se traduce con valor significa más bien con libertad o con denuedo, y cuando se utiliza con referencia al lenguaje, significa expresarse de un modo franco y desinhibido, como sería el caso de una persona libre que no tiene temor a las represalias. Lucas usa esta misma palabra para referirse a Pablo, quien en Roma estuvo y custodiado por soldados mientras predicaba el reino de Dios sin impedimento y sin temor alguno. Ustedes recordarán, Hechos capítulo 28, versículo 31. Quien no ha visto el estudio de Hechos, bienvenido mis hermanos, compartan, denle like, suscríbanse. El denuedo de aquí se menciona y se expresa con claridad en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando el apóstol afirma: no me avergüenzo del Evangelio. Cuando el texto menciona el misterio del Evangelio, esto no alude a una parte misteriosa del Evangelio y menos significa algo desconocido, sino a aquello que no se conoce hasta ser revelado por Dios. Las palabras del Evangelio explican el contenido de la revelación, pero una traducción clarificadora sería dar a conocer la revelación que hay en el Evangelio. Versículo 20 dice: por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hablé de él como debo hablar. Cuando el texto menciona soy embajador en cadenas, Pablo era un embajador en cadenas donde se describe a sí mismo como embajador de Cristo. 2 Corintios 5:20 para corroborar. El término embajador se utiliza para aludir a un legado del emperador, y el que Pablo se describa como así equivale prácticamente a afirmar que es un apóstol. Ustedes no sé si están notando el paralelismo en la escritura. Como representante de Cristo, ha sido enviado con un mensaje y esto subraya la dignidad de su ministerio, pero en lugar de respeto y honor ha recibido cadenas y cárcel. Hechos capítulo 20 versículo 28 para corroborar y 2 Timoteo 1:16. En ciertas ocasiones festivas, para ponerlos en contexto, los embajadores vestían cadenas ornamentales como distintivos del prestigio de sus países. De allí este juego de palabras para las cadenas de Pablo, pues son un apropiado símbolo de su Señor crucificado, pero ponen también de relieve la maldad y la perversidad de este mundo. Con esta descripción de sí mismo, el apóstol está diciendo implícitamente a sus receptores que no entiendan mal su situación, ni se sientan incómodos por su encarcelamiento. En comparación a la mayor parte de los creyentes, Pablo tenía dones especiales, era valiente, intachable en su vida moral y fuerte en su vida espiritual más que cualquiera. Sin embargo, mis hermanos, necesitaba en gran medida la ayuda de Dios y el apoyo de los hermanos cristianos, pues sabía que el poder y las bendiciones que tenía no eran fruto de sus acciones y que su madurez y efectividad espiritual se fundamentaba en ese reconocimiento. Todo fue dado por Dios, mis hermanos queridos. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Cuando el texto menciona Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, fue un hermano asiático. Y en texto occidental dice que era Efesio, el cual había sido elegido para acompañar a Pablo y los otros cuando llevaron
la ofrenda para la recuperación de los hermanos en Jerusalén. Él estuvo con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, ustedes recordarán, y comisionado por el apóstol en varias ocasiones para emprender diversos viajes misioneros. Hechos, capítulo 20, versículos del 4 al 6, segunda de Timoteo 4:12 y Tito 3:12. No solo se encargó de entregar esta carta de parte de Pablo, sino también las dirigidas a Colosas. Y en ambos casos tenían instrucciones de dar a sus receptores información adicional acerca de la situación del apóstol. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, para corroborar. En los dos textos apostólicos es llamado hermano amado, porque era muy cercano al corazón de nuestro hermano Pablo. Y al llamarlo un fiel servidor en el Señor, subraya la importancia tanto de la fidelidad como de la idea de estar en Cristo. También le llama fiel ministro en el Señor, ya que confía en Él. No solo para que le lleve las cartas con seguridad, sino también para que complete su mensaje en algunas noticias que eran personales. Versículo 22 dice: el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Cuando el texto menciona consuele, la palabra se traduce como para que cobren ánimo, para que tengan valor. Tiene varios matices, ya que se traduce de rogar. Ahí tenemos el capítulo 4, versículo 1. También significa consolar. Ahí tenemos 2 Corintios 1:4. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel, sin embargo, es él quien da ánimo a los creyentes en lugar de buscarlo para sí. Era costumbre del mundo antiguo finalizar las cartas con un deseo, generalmente un deseo secular, aunque se invocara a los dioses de salud o felicidad para el lector. Pablo no ve razón alguna para abandonar esta costumbre, pero así como ha cristianizado el saludo inicial, también ahora cristianiza el deseo final. Así que el efecto lo describe en mitad deseo, mitad oración. Esto también nos ayuda a comprender el propósito de la carta, pues es una carta de ánimo. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Cuando el texto menciona paz a los hermanos, paz ha sido la palabra característica de esta carta y la sección doctrinal del comienzo. Pablo ha explicado cómo Jesucristo es nuestra paz, ya que ha derribado la pared divisoria y ha creado una sola y una nueva humanidad, haciendo la paz. Y como luego vino y anunció las buenas nuevas de paz. Cuando el texto menciona la gracia, el amor y la paz, son elementos típicos de las bendiciones, al igual que la misericordia, y que en ellas se expresa el deseo y la petición de que los dones y carácter de Dios se transmitan a los creyentes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios le siga revelando su naturaleza de amor. Las bendiciones son peticiones a Dios o a Cristo para que estén presentes y activos en la vida de las personas. Ahí tenemos 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16. Al menos por lo que respecta al amor, la bendición es esencialmente la misma que la oración del capítulo 3, versículo 19, para que los creyentes conozcan de manera clara el amor de Cristo. Versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La Reina Valera del año 1960 dice con amor inalterable. Otras versiones de la Biblia dice un amor que no muere. La versión Dios habla hoy dice con un amor inalterable, y la versión Biblia de Jerusalén dice en la vida incorruptible. El segundo deseo de oración de Pablo es que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y por medio de esta expresión caracteriza a los cristianos en términos de su amor por Cristo. Las palabras finales en aprarsis significa simplemente en incorrupción. La mayoría de los comentaristas entienden esta expresión como una descripción del amor
de las personas hacia Cristo, pero esta lo convertiría en una restricción sobre la gracia de Dios, en cuyo caso la oración estaría diciendo que la gracia de Dios acompañe a los que aman a Cristo con un amor inalterable. Pero otros comentaristas han pensado que tal limitación no era congruente con la conclusión de Pablo. Por lo tanto, sugieren que Pablo se está refiriendo a la gracia de Dios y no al amor de los cristianos. En este caso, mis hermanos queridos, la oración es que todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo puedan experimentar la gracia de Dios en inmortalidad o por siempre. Si esto es correcto, entonces la epístola, que comenzó con una osada visión del pasado eterno, cierra con el atisbo de una esperanza inmortal. Esta es la clase de amor que corresponde a creyentes verdaderos de este modo. Pablo en realidad está identificando a los únicos que recibirán la gracia como aquellas personas cuyo amor no es temporal e incierto, sino permanente y genuino gracias a su origen divino. Si se traduce literalmente el texto, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en inmortalidad. Y estas palabras subrayan la necesidad y el valor de amar a Cristo. Pero ¿cuál es el propósito y la conexión de la frase en inmortalidad? La versión Biblia de Jerusalén y la Nueva Versión Internacional han tomado la expresión en inmortalidad como una descripción de aquellos que aman al Señor y la han traducido con amor imperecedero. La versión King James en inglés dice en sinceridad, y otras versiones dice gracia e inmortalidad. El problema estriba principalmente en comprender dónde debería conectarse la frase en inmortalidad. Y por cierto, el texto griego original, ahí no dice amén al final. Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Que no vamos a entrar ahí a discutir. Mis hermanos queridos, espero que hayan tomado vuestros apuntes. Pueden activar sus cámaras. Vamos a saludar a todos los que están presentes, que han estado aquí presentes en este estudio. Un abrazo a Robert Cabrera, a Silvia Rojas. Un abrazo también para los hermanos Ricardo Violezama, Yancy, Aya, Eliana González, Lucrecia, Martí, etcétera, etcétera, etcétera. Dios bendiga a la hermana Eliana González. Mi hermano Ricardo, ¿qué opina de Pablo animando a los otros cristianos, aun cuando estaba encarcelado y estaba pues con sus cadenas ahí? Cuéntenos, mi hermano querido. ¿Qué podemos aprender de ahí para empezar? Antes que nada, pues muchas gracias por ese maravilloso estudio. Bueno, lo que podemos ver ahí es cómo se reflejaba en Pablo el genuino gozo en Cristo, cómo se reflejaba la genuina paz en Cristo, cómo el fruto del Espíritu se ve reflejado, porque a veces creemos que el fruto del Espíritu solo como que andamos viendo a cada creyente si el creyente se comporta de manera amable, si se comporta de manera amorosa, si no contesta mal, si no se le sale una palabra soez. Entonces, y de repente andamos como ahí, como buscando, pero también en estas situaciones se refleja el fruto del Espíritu cuando estamos en medio de este tipo de aflicciones, como bien lo mencionaba, y ahí es donde se muestra realmente nuestra, dónde descansamos, en quién descansamos, y eso es lo que podemos ver en Pablo, como también lo dijo en otros pasajes, como en 2 Corintios capítulo 4, podía estar, estaban pasando situaciones bien complicadas los apóstoles, y él las relata, y en medio de todo eso sabía en quién estaba confiando y en quién descansaba. La situación podía empeorar, no necesariamente iba a mejorar, como en muchos círculos se llega a decir, Dios te va a sacar de ahí, Dios te va a sacar del problema, este problema Dios lo está utilizando porque te está preparando porque sos el mejor guerrero, y cosas humanistas. En realidad la situación puede empeorar, puede ser que nunca Dios nos vaya a sanar de la enfermedad en la que estamos, puede ser que Dios nunca nos vaya a
a prosperar materialmente de la manera que nosotros desearíamos. Puede ser que siempre pasemos por las situaciones complejas económicas que son tan comunes en Latinoamérica, pero en medio de todo eso descansamos en Él y sabemos que nada de eso determina nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera paz que solo recibimos en Cristo. Así que lo podemos ver en Pablo. Nadie puede decir que ha pasado, bueno, por lo menos acá en Latinoamérica creo que nadie podría decir que ha pasado por las situaciones que pasó Pablo. Nadie podría decir que ha llegado a sufrir lo que Pablo sufrió. Y ahí podemos ver cómo Cristo se glorificaba en la vida de Pablo y del resto de los apóstoles, pero particularmente bien hablando de Pablo, pues vemos realmente reflejado lo que es el gozo y la paz en Cristo. Amén, amén, aleluya, sí. Y ese gozo solamente la da Dios. Solamente la da Dios, o sea, específicamente el Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Mire que Pablo, estando encarcelado, también me imagino que tienen que haberlo golpeado allá adentro. Me imagino. Pero para no alargarles el cuento, también le cortaron la cabeza al final. Y de paso, el apóstol Pablo tenía su aguijón en la carne. Y él no decretaba, y me declaro sano en el nombre de Jesús, me declaro sano, y nada de esas cosas. Nada de esas cosas, mis hermanos queridos, antibíblicas. Y les voy a poner un texto para que ustedes corroboren. Segunda de Corintios capítulo 12, ya con esto concluimos y terminamos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice, escúchelo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, porque le afectaba, y me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, imagínense. Imagínense lo que decía el hermano Ricardo. Nadie ha pasado en Sudamérica algo tan extremo con nuestro hermano Pablo. Y sin embargo, el hermano Pablo sí lo pasó. Y cuando alguien podría decir, pero por lo menos tiene que haber Pablo insultado a los romanos, al pretorio. Mi hermano, él oraba por todos ellos. Se gloriaba porque quién era el que le daba ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién guardaba su corazón en Cristo Jesús? Solamente Dios. Así que mis hermanos queridos, bueno, espero que haya sido de su agrado este estudio. ¿Qué les parece si vamos a orar? Si alguien tiene algo que decir antes de despedirnos, así que en oración, pueden levantar sus manos. ¿Nadie? Bueno, vamos a orar, mis hermanos queridos. ¿Qué les parece? Ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, Rey Soberano, te damos muchísimas gracias porque se ha predicado tu palabra, se ha hecho una exposición de este último capítulo, de estos últimos versículos del capítulo 6 de Efesios. Y hemos entendido muchas cosas que son impactantes para nuestra vida espiritual. Es increíble ver cómo un Pablo, estando en una situación tan precaria, en una situación tan difícil, no haya perdido el gozo que solamente tú la das. Él no perdió esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que su soporte, su gozo, su paz estaba en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad que muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en donde aparentemente el mundo se nos cae a pedazos. Sin embargo, es ahí cuando de nuestro corazón tiene que brotar, tiene que fluir lo que verdaderamente hay, en quien verdaderamente estamos confiando, en quien verdaderamente estamos depositando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar.
Padre Santo, gracias. Gracias por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, porque nos gloriamos. No por nuestros propios méritos. No. Nos gloriamos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual hizo ese sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. La justicia de Dios imputada en un ser justo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gracias, Padre Santo, porque ahora entendemos que no tenemos absolutamente nada de qué gloriarnos, ni tampoco tenemos nada de qué desanimarnos, aún en medio de las circunstancias. El mismo Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tranquilos, Él venció al mundo. Y si Él lo dice, ¿quiénes somos nosotros para dudar de lo que Él ha dicho? El mismo Dios que sostiene los planetas para que no se estrellen entre sí, es el mismo Dios que levantó a nuestro Señor de entre los muertos. Es el mismo que puede resolver nuestros problemas cotidianos si confiamos en Él, si clamamos a Él, si permanecemos en Él. Gracias, Padre, te rogamos para que esta palabra no solamente quede en nuestros corazones, sino que lo podamos compartir con todos los hermanos y amigos y con los que aún no son ni siquiera nuestros amigos. Te rogamos, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias a todos ustedes. Dios te bendiga, Martín. Ya por ahí te vi. Pueden habilitar sus cámaras para la foto final. Nos vemos en un próximo estudio, si el Señor lo permite. Quién sabe si de pronto entramos con Primera de Corintios. Quién sabe. Solo Dios lo